Me gustaría comenzar diciendo algo que es elemental, y es aquello con lo que Aristóteles comienza su libro de la metafísica. Es que el hombre quiere por necesidad, anhela por necesidad saber, conocer la verdad. Todos nosotros somos unos inquietos buscadores de la verdad, continuamente, en todos los niveles. No nos da igual la verdad que la mentira. Queremos conocer lo que son las cosas. Cuando vemos un fenómeno atmosférico nos preguntamos ¿qué es eso? No nos da igual que nos digan que es una pintura puesta en el aire o un fenómeno atmosférico. Cuando nos dan un comestible nos interesa saber si realmente produce la salud o la muerte, y no nos da igual que sea una cosa o la otra. Es decir, realmente nos importa mucho conocer la verdad. Pues bien, a lo que esa facultad humana que busca la verdad le podríamos llamar la dimensión científica del hombre. Es decir, la ciencia, la episteme, frente a la doxa, a la opinión. Ya esto Platón lo había descrito con admirable belleza. Y es que en los grados del saber uno debe ir subiendo, desde la mera opinión hasta el conocimiento, dice él, noético, hasta el conocimiento epistémico, es decir, hacia lo científico, hacia lo que conoce realmente lo que son las cosas. De tal modo que el grado superior del saber en el hombre es científico y el inferior es el de la mera opinión. Pues bien, ¿qué significa la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es esa dimensión del hombre racional que trata de buscar la verdad y que es científica? Pues en el fondo el hombre lo que hace es construir sistemas. Lo voy a tratar de explicar. Un sistema en el fondo es un conjunto ordenado, completo, coherente, donde todas las piezas están perfectamente trabadas y por tanto unas se conectan a otras y dan respuesta a los interrogantes que sobre eso surgen. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema solar, estamos hablando de un conjunto de planetas, de una estrella y de unas órbitas, de unas fuerzas, y todo ello armónicamente comprendido en un todo sistemático. De hecho, en la historia de la astronomía, algunos planetas han sido descubiertos no por observación directa, sino porque en ese sistema faltaba alguna pieza para que tuviera coherencia. Y primero sobre el papel, geométricamente se describe un posible planeta y después, enfocando hacia allá, se descubre. Pues bien, esta es una dimensión humana, la que trata de armonizar, de sistematizar. Bien, para que un sistema sea tal, podemos decir que tiene que ser completo y que de alguna manera tiene que ser continuo. Es decir, que unas piezas estén conectadas a las otras de tal modo que no existan hiatos, simas. Si alguno me pregunta, oye, ¿por qué razón esta mesa está aquí? Y dice uno, pues clarísimamente, porque hay bosques en Canadá. Y dice un hombre, ya, pero es que desde aquella causa hasta esta hay un montón de causas intermedias que deben ser puestas sobre la mesa para que este sistema sea realmente coherente, para que no haya simas en medio. La razón humana, por tanto, va tratando de conectar unas cosas con otras de modo inmediato, de tal modo que todo esté armónicamente conectados. Evitando los saltos. La mitología era una exposición llena de saltos. Si, por ejemplo, uno dice, oye, ¿por qué está habiendo, o por qué ha habido una tormenta tan grande? Y uno dice, pues porque el dios Apolo se ha enfadado contra otros dioses que han tratado de... y entonces ha soplado con fuerza, y uno dice, bueno, da la impresión de que desde esa descripción hasta lo que estoy viendo hay un salto que mi razón describe o descubre como improcedente. Por eso, cuando, en fin, uno descubre que los magos de Oriente, el día 6 de enero, y no quisiera tampoco, en fin, dar un dato de demasiada primicia en este foro, pues cuando uno descubre que quizá necesita algún tipo de explicación añadida para que cuadre el sistema,
pues es el paso del mito al logos, a la ciencia, y esto es razonable. Lo he dicho un poco más crípticamente por si acaso. Bueno, bien, hasta aquí todo parece bastante elemental, pero aquí surge un primer elemento de prejuicio. Claro, si todo ha de ser continuo, quiere decirse que en la explicación de las cuestiones materiales, todas las causas que de ello dependan deben ser materiales. Por tanto, la ciencia empírica se cierra a una trascendencia que supondría un salto y por tanto algo no estrictamente científico. Bien, esto parece que es una hipótesis aparentemente bastante razonable, pero vamos a ver si esto es así. Este interés, el de erradicar de la razón humana todo aquello que sea de orden meta-empírico, parece que es una doctrina muy al uso, como si hubiera dos ámbitos totalmente separados en nuestras vidas. Uno, lo que se refiere a la reflexión racional acerca del mundo empírico, material, incluso a nuestro origen de por qué existimos. Y otro distinto es ese ámbito de creencias, de afirmaciones que podríamos introducir dentro del ámbito de la fe, pero son dos mundos incomunicables, de tal modo que cuando uno es científico, uno es científico, y cuando uno es creyente, uno es creyente. Pero ser científico y ser creyente no son dos elementos homogéneos y por tanto caminan en direcciones distintas. Bien. Sin embargo, a partir del siglo XIX hay una gran crisis, una convulsión en el mundo de la ciencia. Y es que la ciencia, esta dimensión humana, racional que todos tenemos, se fue evolucionando, fue creciendo admirablemente, pero llegó a una grave crisis, lo que podríamos llamar la crisis de la discontinuidad. Es decir, de pronto descubre la ciencia, por la reflexión humana, que descubre que dentro de cada ámbito científico no se da solución a los grandes problemas, a los problemas del fundamento. Por ejemplo, en física, se ve que lo que parecía una hazaña muy a la mano, la unificación de todas las fuerzas, la fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear débil, nuclear fuerte, vemos que es una cuestión de difícil resolución. Parece, últimamente, que la teoría de la supersimetría, de las cuerdas, parece que permite hacer esto. En cualquier caso, algunos científicos dicen ya que habría que añadir una nueva fuerza, que sería algo así como una fuerza ordenadora. Es decir, descubren que lo que parecía totalmente coherente tiene una cima que no conseguimos alcanzar. Por ejemplo, en biología también parecía que la teoría evolucionista de Darwin agotaba ya radicalmente la capacidad de comprender lo que está sucediendo en la biosfera. Sin embargo, los registros, los residuos fósiles han mostrado que es inexplicable por la pura ley del evolucionismo. Es decir, que en periodos muy pequeños de tiempo existen unas diferencias enormes, saltos cualitativos muy difícilmente, de modo imposible podría decir, explicables por la pura evolución. También podemos admirarnos en saltos, discontinuidades en el conocimiento humano. Por ejemplo, el hecho de la abstracción. Lo que aquí estamos haciendo es comunicar conceptos, palabras. No son cosas materiales, como pretendía un reísta, Kotarbinsky, que decía que no existen más que nombres de cosas materiales. Bueno, los primeros que le contestan a él le dicen, ¿y la materia es, el concepto de materia es material? ¿Me podría definir la materia en términos puramente materiales? En fin, es mejor no seguir por este camino. Pero en cualquier caso, la gran crisis vino a partir de 1900. Les voy a contar una anécdota, es una anécdota un poco así científico, matemático, filosófica. Se refiere al problema o al programa Hilbertiano. No se han equivocado de lugar, ni de sala ni de tema, Esperen que al final trataremos de aterrizar. ¿Y qué decía el proyecto Hilbertiano? Claro, comienzos del siglo XX, esta crisis en la ciencia parecía que estaba haciendo mella.
que la ciencia no sea completa, que la ciencia no sea capaz de abarcarlo todo, que la razón humana no es capaz de agotarlo todo con su propia fuerza. Pues Hilbert, en 1900, convoca un congreso en París, con una intención. Lleva allí a los mejores investigadores en el ámbito de la lógica, de la epistemología, de la matemática. Su intención es elaborar un sistema axiomático, por tanto, racional, según se entendía la razón humana, que tratara de acabar con esta crisis de la ciencia y que pudiera dar explicación de todo. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, esto está dicho con rigor matemático, como si fuera la máxima expresión del rigor? Tamaño error. Pues bien, esto era el sueño del racionalismo. ¿Qué significa racionalismo? La pretensión de que la razón humana sea absoluta, lo pueda entender todo, pueda agotar la realidad, la razón humana. Sin embargo, tiempo después se reúnen de nuevo los investigadores en cuestión y llegan a una terrible conclusión. No solamente no han podido elaborar ese sistema axiomático totalmente completo, sino que algunos han demostrado de un modo formal, por tanto lógico, que es imposible. Bien, el salto es enorme. No es lo mismo decir no sé si se puede hacer o no he conseguido hacerlo, sino he demostrado que no se puede hacer. Y aquí están tres grandes teoremas que seguramente más de uno ha escuchado. Teorema de Gödel, el teorema de Levenheim-Skolem, teorema de Church. ¿Qué dicen estos teoremas? Bueno, si se lo explicara aquí ahora de un modo técnico, creo que conseguiría vaciar la sala en poquísimo tiempo. Por tanto, como no pretendo eso, sino todo lo contrario, lo voy a decir de un modo algo más divulgativo. En Román Paladino, lo que explican estos teoremas, que están elaborados en una parcela de la lógica matemática un poquito más compleja de lo habitual, es la lógica de predicados de orden superior. No es, por tanto, la lógica habitual, la lógica de enunciados, la que se estudia en cualquier, psicología o en bachillerato. ¿Qué explican estos teoremas? Algo increíble. Es que la fórmula que demuestra la coherencia de un sistema racional no pertenece a ese sistema racional. Es decir, que para fundamentar una ciencia he de salirme de ella porque su fundamento no pertenece. De tal modo, y perdonen por esta lluvia de conceptos, que es imposible que un sistema axiomático tenga dentro de sí tres propiedades. Tres que son las propiedades de lo que se entendía lo científico. Que sea completo, es decir, que dé explicación de todo lo que existe. Que sea consistente, es decir, que no tenga contradicción. Y que sea decidible. Y es que cualquiera de las afirmaciones anteriormente expuestas son definibles o son probables, demostrables por el resto. Lo que se demuestra es que si se quiere que sea consistente y decidible, no es completo. Dicho de otro modo, los fundamentos para demostrar la coherencia de todo sistema axiomático científico están fuera de ese sistema. De tal modo, por ejemplo, que para fundamentar la matemática necesito principios metamatemáticos, extramatemáticos. Y por eso la matemática no es ninguna ciencia exacta, sino que es exacta siempre y cuando ponga yo unos fundamentos que están más allá. Bien, perdonen por este comienzo algo duro, pero creo que vamos a ir suavizando ya. Creo que hemos llegado a la cima de la complejidad, ahora ya bajamos, o sea que ya tranquilo. Bueno, pues esta cuestión es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque muestra algo respecto de la razón humana. Y es que la razón humana es grande cuando reconoce que tiene un límite. Es decir, que para fundamentar los principios de la propia razón humana, para que la razón humana sea consistente, necesita principios que están más allá de ella. Bien, esto es una transposición de lo anteriormente dicho de un modo, digamos, muy rápido. Pero creo que se puede entender. Es decir, dicho de otro modo, la pretensión
de una razón humana absoluta, cayó por los suelos.